Si hablamos de un pacto eterno, también podríamos decir que los que hacen el pacto deben vivir por la eternidad, ¿verdad? Entonces, al analizar los que se relacionan al pacto, vemos que Dios sí es eterno, pero ¿el hombre? ¿O solo el pacto es eterno? ¿Cómo alcanzaría el ser humano la eternidad para poder ver cómo finaliza o se cumple tal pacto? Y si es eterno, de seguro que alcanza a todo tiempo y no se encierra únicamente con Abraham, Moisés o con Israel. ¿Incluirá a todos en todo tiempo? Estudiemos juntos hoy un pacto eterno. El texto clave se encuentra en Génesis capítulo 17, verso 7 y dice: Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Dios desea establecer un pacto perpetuo con el ser humano, Berit Olam. Sin embargo, Olam, la palabra en hebreo, no significa absoluta eternidad, sino el deseo de una larga duración. Como cuando uno dice, vive el rey para siempre, que es un deseo de que viva bastante tiempo, pero no que sea una realidad. El pacto eterno es un deseo de Dios, ya que en otras palabras nos estaría diciendo que su pacto de salvación puede alcanzar a todos. Obviamente el plan de salvación tiene un fin, hasta para el mismo Dios. Cuando ya todos puedan ser redimidos, entonces se acaba el plan, porque ya no habría a quien más salvar. Entonces, ¿Dios no es eterno? ¿Cómo sabemos que lo es? Veamos. Cuando Dios hace pacto con Abraham, se presenta de una forma interesante. Génesis 15:7 dice: Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Dios se presenta a Abraham como Yahvé. Algunos le dicen Jehová, otros le dicen Yahvé. En realidad las vocales, los nekudot, no son propias del hebreo, y lo que hoy conocemos fueron puestos a inicios de la Edad Media por los masoretas de Tiberíades. El conocimiento de cómo se pronuncia tal o cual palabra en hebreo viene de la tradición oral de los judíos, y quienes los masoretas trataron de realizar un código por puntos en las consonantes para poder conocer su pronunciación. Esta palabra Yahvé, de esos 4 dígitos I, H, W, H, aparece en el Antiguo Testamento cerca de 6.828 veces y proviene del verbo hayá, que significa ser, estar, existir. Y al presentarse como nombre, podría traducirse como el eterno, existente, autoexistente, el que vive eternamente. Otros comentan que en todo tiempo estamos diciendo el nombre de Dios cuando respiramos. Yahvé, como la inspiración y exhalación del aire en la boca de todo ser humano. Es decir, que el nombre con el cual se presenta Dios ante Abraham revelaría ciertas características de Dios mismo ante él, características que tienen un propósito para Abraham en ese momento. Su nombre daría a entender su autoexistencia y fidelidad, en contraste con los dioses paganos que su existencia se debía a sus adoradores. Una vez desaparecido su adorador, otros inventaban otros dioses. Dios mismo explica qué significa su nombre en Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Esto expresa la realidad de la existencia incondicionada de Dios. Es decir, que nada puede condicionar su aparición, ni siquiera la imaginación del ser humano. Él simplemente existe, él simplemente es. Dios controla el tiempo, el pasado, el presente y el futuro. Esto está en su nombre personal, Yahvé. Y con este nombre hace un pacto con Abraham. Su nombre le revelaría a Abraham cuáles son los aspectos de Dios, de su identidad, su naturaleza personal y su carácter con los que se compromete en el pacto. Conociéndolo así, Abraham podría confiar en sus promesas. Salmos 9:10 dice: En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Podría decirse que los nombres son marcas registradas. Cada nombre se relaciona con determinadas características.
En los tiempos bíblicos era de gran importancia el significado de los nombres. Los hebreos siempre pensaban que un nombre indicaba las características personales del nombrado, o los pensamientos y las emociones del que le dio el nombre, o circunstancias que rodeaban la ocasión cuando fue dado el nombre. Además del nombre personal de Dios, también se le indica a Abraham otro título, otro nombre de Dios. Génesis 17:1 dice, era Abraham de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios Todopoderoso, que proviene del hebreo El Shaddai, se usa mayormente en Génesis y en Job. La mayoría de los semitas usaba este término, el término El, para Dios. Shaddai no se conoce con precisión qué significa, pero se ha optado por traducirlo todopoderoso. Este título aparece en contraste con la edad de Abraham, que representa fragilidad y debilidad. Dios se presenta como fuerte y poderoso. ¿Por qué Dios querría enfatizar a Abraham su fuerza y poder? ¿Qué le iba a decir a Abraham que tendría que ver con este título, con este nombre que enfatizaba su fuerza y su poder? Bueno, leamos Génesis capítulo 17, verso 4 al 6. Y dice, y aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Casi lo mismo le dice Dios a Jacob en Génesis 28:3. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Estos textos sugieren la prodigalidad de Dios. Podríamos decir de su nombre Yahvé y su título El Shaddai lo siguiente. Por un lado, Dios se presenta como el Eterno, a quien no le afecta el tiempo. Por lo tanto, sus promesas son promesas eternas. Él siempre cumplió, cumple y obviamente cumplirá. Y por otro lado, Él, la palabra Él, un Dios con poder y autoridad para mandar y crear y hacer todo lo que Él tiene planificado. Y también Shaddai, como el Dios de las riquezas inagotables, al decirles que se multipliquen y fructifiquen. Dios se presentó así a Abraham, para que podamos entender que el pacto no es una cosa simple o temporal, y para que tengamos seguridad y confianza en su nombre. Pero, ¿qué de Abraham? Hemos visto que los nombres o títulos para Dios tienen significado, pero así como para Dios los hay, también para los seres humanos. Sobre todo, para los antiguos semitas u orientales, los nombres estaban cargados de significado espiritual. Por ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez. Joel significa Yahvé es Dios. Y Natán significa don de Dios. Y no quiere decir con esto que son nombres perpetuos. En algunos casos mueren con ese nombre. En otros casos, no. Se les puede cambiar el nombre debido a algo trascendente y mejor. O a veces para revelar su condenación. Por ejemplo, con Jacob, Génesis 32:28 dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y también el caso de José. Génesis 41:45 dice, y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Y el caso de Daniel y sus amigos en Babilonia. Daniel 1:7 dice, a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Los nombres influyen en el carácter de la persona que lo tiene. Por esa razón, Dios decidió cambiar el nombre de Abraham a Abraham. Abraham significa el Padre es exaltado. Y Abraham, padre de una multitud. Cuando Dios le dice en Génesis 17:6, te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti, obviamente el cambio de nombre tiene más sentido. Y por lo tanto le ayudaría a Abraham a reconocer la promesa de Dios cada día en su propio nombre. Ahora se llamaba Abraham. Esto ayudaría a Abraham a aumentar su fe en las promesas de Dios. Pero las promesas no eran solo para Abraham. El pacto es un compromiso de Dios con el hombre. Y el hecho de que se nos diga eterno es que su naturaleza alcanza a todo tiempo. El pacto de Dios con Abraham tuvo 3 etapas. La primera etapa la encontramos en Génesis 2:1, que dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre,
a la tierra que te mostraré. Esto incluye 3 cosas especiales que vamos a ver a lo largo de los otros pactos. El acercamiento de Dios hacia Abraham, demostrando así su misericordia con el ser humano. Segundo, la orden de dejar su tierra y su casa, que implica una demostración de confianza de parte de Abraham, como lo asegura Hebreos 11:8. Y la promesa que fue destinada para los descendientes directos de Abraham, pero que incluye también a toda la raza humana, como lo asegura Gálatas 3:6-9. La segunda etapa del pacto la encontramos en Génesis 15:7-18, que también encontramos los mismos elementos del primer pacto. Primero, el acercamiento. En el verso 7, Dios le dice: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Segundo, la orden, figurada con la esclavitud y liberación de sus descendientes. Esta era una prueba de obediencia. Y número 3, la promesa, la herencia de la tierra que tendrían en el verso 18. La tercera etapa del pacto la encontramos en Génesis capítulo 17, 1-14, y obviamente los mismos elementos pactuales. 1, el acercamiento en el verso 1 y 4. 2, el orden, prueba de obediencia, que era la circuncisión, que luego es manifestada de otra forma cuando Pablo le explica al referirse a la circuncisión del corazón en Romanos capítulo 2, verso 29. Y número 3, la promesa en el verso 5, como padre de muchedumbre de gentes. Obviamente Dios no se disponía a salvar solo al linaje de Abraham, sino que por medio de ellos el conocimiento de Dios llegue al mundo entero y todos puedan ser salvos, como lo asegura 2 de Pedro 3:9. ¿Pero habría alguna forma de cumplir el pacto para nosotros? Génesis 18:19 dice: pero yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Este texto demuestra que se relaciona la gracia y la ley. Por un lado, la gracia de Dios al decir yo sé. Dios conoce a Abraham que va a obedecer, y esto es una de las condiciones del pacto, la obediencia. Pero no solo Abraham, sino también su familia. La fe y las obras se demuestran aquí. No solo el hecho de que él crea, sino que también se comprometa a anunciarlo a sus hijos. Y Abraham hará que sus hijos guarden las condiciones del pacto. Estas condiciones del pacto de parte de Abraham y de todos los seres humanos que entramos en el pacto con Dios se revelan a través de 3 puntos esenciales: amor, fe y obediencia. Estas 3 fueron demostradas en la cruz del Calvario y deben ser demostradas por todos los hijos de Dios. A veces podríamos confundir que la gracia debe ser abierta a todos en cualquier condición, pero al estudiar sobre el pacto con Abraham podemos quedar convencidos que la gracia responde o se cumple el pacto cuando hay una respuesta de obediencia. Esta obediencia fue 100% cumplida por Jesús. Entonces, a nosotros nos queda aceptar a Jesús y vivir de acuerdo a sus mandamientos, porque, como dice la Biblia, si lo amamos, guardaremos sus mandamientos. Otra vez se repite: amor, fe y obediencia. Podemos concluir entonces en lo siguiente. Número 1. Dios es un Dios poderoso y eterno. Lo que Él menciona y dice se cumplirá, pero también podrá ayudarnos en la salvación de nuestras almas, porque Él es poderoso para hacerlo, si tan solo nos humillamos ante Él. Su nombre nos recuerda quién es Él, y nuestro nombre nos demuestra quiénes somos nosotros. Hay una gran diferencia, pero Él nos ha invitado en su misericordia a acercarnos a Él, porque Él nos ama. Número 2. La gracia de Dios está abierta a todos, pero no todos podrán entrar en esa gracia. La gracia ha tenido un costo en la muerte de Jesús. Por lo tanto, la gracia no es barata. Cristo murió lo que nos correspondía a cada uno por nuestros pecados, pero Él ha demostrado que nos ama. La respuesta de este amor se le conoce como fe y obediencia, demostrada en las obras de la fe. No seremos salvos por las obras, pero sí por la fe. Pero también recordemos que no existe la fe sin tener obras. Las dos van juntas. Y número 3, el pacto de Dios es serio, y cada uno de los que hemos sido llamados a su pacto debemos ser parte de 3 cosas especiales: amor, fe y obediencia. ¿Te gustaría vivir así? Esto solo se puede obtener cuando aceptamos a Jesús en el corazón. Entonces el Espíritu Santo dará los frutos que se unirán con el cielo. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana.
No olvides darle like, comentar y suscribirte al canal. Comparte con tus amigos. Bye.